Una de las enseñanzas más importantes de la Biblia, de toda la doctrina bíblica, y lamentablemente una de las más descuidadas, es la doctrina de nuestra unión con Cristo. John Murray, un teólogo norteamericano del siglo XX, dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. No sé cuántos de ustedes alguna vez han oído hablar de este teólogo norteamericano, pero fue probablemente uno de los más grandes teólogos del siglo XX y era un hombre que se caracterizaba por no multiplicar palabras, por su precisión. Él no hablaba de más. Y él está diciendo aquí que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Arthur Pink dice que el tema de la unión espiritual con Cristo es el más importante, el más profundo y el más bendecido de todos los presentados en las Sagradas Escrituras, y sin embargo no hay otro tema que sea tan descuidado en nuestros días. Y Pink escribió estas palabras hace décadas atrás. De hecho, yo no voy a hacer eso hoy en la tarde, pero me siento tentado a preguntar cuántos de ustedes escuchan regularmente hablar de la unión con Cristo en vuestras iglesias. Es un tema descuidado. Ahora, antes de pasar a explicar en qué consiste nuestra unión con Cristo y algunas de las implicaciones de esta unión, es importante aclarar que aquí estamos hablando de algo que la Biblia señala como un misterio. Sam hablaba en la hora anterior de cómo la palabra de Dios usa el matrimonio como una analogía para explicarnos nuestra unión con el Señor. Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 31 cita las palabras de Génesis capítulo 2: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entonces añade: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia, no del hombre y de la mujer. Yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Este es un mega misterio, dice Pablo en el idioma original, que la unión de la mujer y el hombre en el matrimonio no es más que una representación, un reflejo, una imagen de la unión espiritual de Cristo con su pueblo. Escribiendo a los colosenses, Pablo les dice en el capítulo 1 que Dios le encomendó a él la tarea de proclamar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo está diciendo: Dios me encomendó esa tarea de predicar esta doctrina porque Dios quiere que su pueblo conozca eso. La palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento para señalar una verdad que no podría ser conocida a menos que Dios la revelara. Y en este caso se trata de una realidad que nunca podremos entender del todo, nunca, pero que Dios ha revelado en su palabra para que pueda ser conocida hasta cierto punto. Por eso alguien decía que hay una diferencia entre un misterio y un enigma. Un enigma es algo que no puede ser descifrado. Un misterio es un océano insondable. Un enigma es una pared que yo no puedo penetrar, pero yo puedo sumergirme en el misterio, aunque nunca voy a llegar a tocar fondo. Y la unión del creyente con Cristo es un misterio, es un océano de verdad en el que cada creyente debe sumergirse hasta donde sus pulmones espirituales se lo permitan, porque esta es una doctrina central de nuestra salvación y es una doctrina central de nuestra vida práctica. Créeme, mi hermano, tú necesitas entender
la unión del creyente con Cristo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta hora, sumergirnos en esta doctrina oceánica de las Escrituras, con el propósito de que tengamos un mejor entendimiento de este misterio, de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y para ello, veamos en primer lugar la centralidad de nuestra unión con Cristo. La centralidad de nuestra unión con Cristo. Vamos a suponer que tú estás leyendo un libro y hay una frase o una idea que se repite una y otra vez constantemente, casi en cada página del libro. Bueno, seguramente vas a llegar a la conclusión de que esta idea es central en el pensamiento de su autor, ¿no es así? Bueno, de la misma manera, eso es lo que ocurre en el Nuevo Testamento con la doctrina de nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, las 13 cartas de Pablo, sin contar la epístola a los hebreos, no voy a meterme, ¿verdad?, en esa discusión de si Pablo escribió hebreo o no. Generalmente Pablo comenzaba sus cartas diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en Corinto, en Filipos o donde sea. La carta a los hebreos no dice quién la escribió, excepto, bueno, sí dice quién la escribió, porque dice Dios, habiendo hablado Dios. Sabemos que fue Dios. Ahora no sabemos cuál fue el autor humano, pero si no contamos la carta a los hebreos, las cartas de Pablo en nuestras versiones normales de la Biblia ocupan unas 100 páginas con un total de 87 capítulos. Sin embargo, expresiones como en Cristo, en Él, en el Señor, en Cristo Jesús, aparecen 164 veces en las cartas de Pablo y otras 26 veces más en los escritos del apóstol Juan. Así que, mis hermanos, es evidente que esta doctrina ocupa un lugar central en el Nuevo Testamento, como dice John Murray. El Nuevo Testamento describe a los creyentes como aquellos que han sido elegidos y predestinados en Cristo, Efesios capítulo 1, como aquellos que han sido llamados en Cristo, 2 Timoteo 1:9, como aquellos que han sido regenerados en Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 10, como aquellos que han sido justificados, santificados y glorificados en Cristo. En otras palabras, todas las bendiciones que los creyentes recibimos de la mano de Dios vienen a ser nuestras únicamente por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Es de su plenitud que tomamos todos gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la piedra angular, nosotros somos el edificio. Él es el esposo, nosotros somos la esposa. Juan Calvino dice en sus Instituciones que para ser beneficiarios de los bienes del Hijo tenemos que ser de Él y Él debe habitar en nosotros. Nada de lo que Él posee es nuestro mientras no seamos uno con Él. De manera, mis hermanos, que ser salvo consiste en estar en Cristo, unidos a Cristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30: mas por Él, es decir, por Dios el Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos en nosotros mismos en lo que respecta a nuestra salvación, porque es por causa del Padre que nosotros estamos en Cristo, y es por el hecho de estar en Cristo que nosotros disfrutamos de todas las bendiciones del Padre. No hay nada de qué gloriarnos. Otra vez Calvino dice en otro lugar:
Nuestro Dios nos ofrece por medio de Cristo, en lugar de miseria, la felicidad, en lugar de pobreza, abundancia, y nos abre en Él todos sus tesoros y todas sus riquezas celestiales, para que nuestra fe contemple a este Hijo bien amado, que toda nuestra atención se fije en Él y que nuestra esperanza repose en Él. Mis hermanos, Dios planificó nuestra salvación para que nosotros miremos todo el tiempo a Cristo, para que estemos agradecidos de Cristo, para que por todas las bendiciones que nosotros recibamos de su mano le demos gracias a Cristo. Es de su plenitud que tomamos todo, gracia sobre gracia. Es por causa de nuestra unión con Cristo que nosotros tenemos vida, dice Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 4. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y es por causa de esa misma unión que nosotros vamos a compartir su gloria cuando Él regrese en gloria. Ahora bien, yo sé que este lenguaje es muy extraño para nosotros. ¿Cómo es eso de que los creyentes están en Cristo y que todo lo suyo viene a ser nuestro por causa de nuestra unión con Él? ¿Cómo es eso? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la centralidad de nuestra unión con Cristo. Veamos ahora en segundo lugar el significado de nuestra unión con Cristo. Ahora recuerden que dijimos ya que esto es un misterio, ¿verdad? Este es un concepto que nunca vamos a entender del todo de este lado de la eternidad. Sin embargo, Dios condesciende, ¿verdad? Con nuestra debilidad mental, con nuestra limitación intelectual. Dios desciende y nos habla con ciertas ilustraciones en la Biblia para que podamos entender hasta cierto punto cómo es esto de que nosotros estamos en Cristo. Y una de esas ilustraciones es precisamente el matrimonio, que es la que Pablo usa en Efesios capítulo 5. Así que yo le voy a pedir por favor que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, y vamos a leer los versículos 28 en adelante. Ustedes conocen el texto anterior cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Bueno, ahora en el 28 dice Pablo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Deténganse ahí un momento. Maridos, esposos, escúchenme bien, hombres, varones, masculinos. Esa palabra como, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, no es comparativa, es explicativa. ¿Y qué significa eso? Bueno, que Pablo no está diciendo ama a tu mujer como tú te amas a ti mismo. No, lo que él está diciendo es ama a tu mujer porque ella, desde el momento en que te casaste con ella, es ahora tu cuerpo. Ella es parte de ti. Tú estás unido a ella de tal manera que si tú le desgracias la vida, te vas a desgraciar la tuya. Así que maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque eso es lo que ellas son. ¿Entendieron eso, maridos? Tu mujer es tu otra mitad, y por lo menos en mi caso la mejor mitad. Ok, ahora dice Pablo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando un hombre y una mujer unen sus vidas a través del vínculo matrimonial? Bueno, la Biblia dice que vienen a ser una sola carne, a tal punto que en algunas culturas, yo creo que eso no es así aquí en Argentina, pero en nuestro país, cuando una mujer se casa, toma el apellido de su marido. Eso no quiere decir que dejan de ser dos individuos distintos. El texto no dice que los dos vendrán a ser una sola persona. No, son dos personas todavía, pero vienen a ser una sola carne. Tan pronto firmamos el acta matrimonial,
nuestras vidas quedaron unidas de tal manera la una con la otra que en un sentido legal y en un sentido práctico, hace casi 36 años, este próximo 20 de noviembre, esa señora que está sentada ahí es Gloria de Michelén. O sea, ella es mi esposa, yo soy su esposo. Esa unión, mis hermanos, no depende de cómo nos sintamos el uno con el otro. Esa unión depende del pacto que hicimos delante de Dios y delante de los hombres. Si dos esposos se están llevando bien, como debiera ser, ¿verdad?, van a demostrar esa unidad en una forma tangible. Ahora, si en algún momento esa relación se enfría, ¿saben qué? Como quiera siguen siendo uno. Eso no depende de nuestros sentimientos. Y eso es exactamente lo que ocurre con el creyente y el Señor Jesucristo. En el momento en que un pecador se arrepiente y cree únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados, su vida queda unida a la de Él con un vínculo que nada ni nadie puede separar. Nunca. James Montgomery Boyce, usando la ilustración del matrimonio, nos dice que pudiéramos decir que antes de la conversión nosotros éramos la señorita pecadora, pero después que depositamos nuestra fe únicamente en la persona y la obra de Cristo, ahora venimos a ser señora cristiana. ¿Ven el punto? Señorita pecadora y ahora es señora cristiana. Y aunque nuestra comunión práctica con Cristo puede fluctuar, y de hecho fluctúa, no le crean a esas personas que viven su vida cristiana con una sonrisa colgate las 24 horas del día y que siempre están en victoria. No le crean. No, eso no es verdad. Nuestra vida no es así. La vida cristiana fluctúa, nuestra comunión con Cristo fluctúa en momentos, pero saben que nuestra unión nunca cambia. Nuestra comunión puede fluctuar, nuestra unión nunca cambia, como dice el apóstol Pablo al final de Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Yo a veces imagino a Pablo escribiendo Romanos y que no sé, ¿qué más puedo mencionar? Bueno, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te puede separar de Él. Eso es imposible. Es por causa de esa unión espiritual que nuestro novio y esposo fiel se hizo cargo de todas nuestras deudas con la justicia de Dios al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y al mismo tiempo nos concedió su justicia perfecta por medio de la fe. Los reformadores, como decíamos esta mañana, se referían a esta realidad como un glorioso intercambio o un gozoso trueque, le llamaba Lutero. Él se hace cargo de todas nuestras deudas, nosotros disfrutamos de toda su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y otra vez, yo sé que este es un lenguaje extraño, porque el pecado no es una cosa que yo puedo dárselo a una persona, y su justicia no es una cosa como una camisa que yo le regalo a alguien. No es una cosa física, no es una transferencia entre cuentas. ¿Cómo sucede entonces ese glorioso intercambio? Al quedar unidos a Cristo como el hombre y la mujer se unen en el matrimonio, nuestras deudas pasaron a ser suyas y Él murió por cada una de ellas en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo su justicia ahora viene a ser nuestra por causa de nuestra unión con Él. Lutero lo explica de esta manera. Escuchen esto. Lutero no era perfecto, tenía sus cosas,
Y una de ellas es que Lutero era un alemán tosco. Cuando hablaba, a veces no hablaba muchas linduras, decía las cosas bien pum, duras. Lutero dice, y nada más tienen que leer la introducción de su libro el albedrío, un esclavo, y lo que le dice Erasmo de Rotterdam, ustedes van a ver ahí que era un alemán. Lutero dice: Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente en virtud del anillo de bodas, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él, porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Y ahora escuchen esto: ¿no es acaso alegre negocio que Jesucristo, el novio rico, noble y bueno, se despose con una insignificante ramera, despreciable, insignificante, pobre y mala? Por si acaso, ese eres tú y yo. ¿No es acaso alegre negocio que Jesucristo, el novio rico, noble y bueno, se despose con una insignificante ramera, pobre, despreciable y mala, sacándola así de todo mal y adornándola con toda clase de bienes? Ya no es posible que el alma sea condenada por sus pecados, dice Lutero, porque Él los hizo suyos en la cruz del Calvario y allí pagó por todos ellos en nuestro lugar. Wow. Léete Oseas. Léete el libro de Oseas. Y cuando tú leas Gomer, pon tu nombre allí. Oseas, cásate con una mujer fornicaria que va a darte hijos de fornicación. ¿Ustedes se imaginan a Oseas el día de la boda? Sabiendo ya de antemano que esta mujer va a adulterar. Yo no creo que Oseas ya era fornicaria cuando se casó que Gomer era fornicaria cuando se casó con Oseas. Yo creo que le está diciendo, ella te va a ser infiel. O sea que el día de la boda, cuando yo no sé si Oseas desfiló por un altar o algo, pero él sabía que esta mujer iba a serle infiel. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios le pida eso a un profeta? Que se case con una ramera. Miren, Oseas llegó tan bajo, Gomer llegó tan bajo que Gomer se fue de la casa de su marido después de haberle dado como 2 hijos de adulterio y se prostituyó. Y era tan bárbara que Dios le dice a Oseas: ve ahora al mercado y busca al amante de turno de tu mujer y dale a él lo que ella necesita. Y Oseas iba y le daba el trigo, el vino, el aceite, y le decía: mira, yo sé que tú no estás en una buena condición económica, así que llévale esto a Gomer, por favor, de parte mía. Y el novio llegaba a la casa, el amante de turno, a donde Gomer, y le decía: mira lo que te traje, mi amor. Y ella creía que eran sus amantes que le daban esas cosas que Oseas le enviaba. Y finalmente quedó tan mal que decidieron sus amantes ya venderla como esclava. Y Dios le dice en el capítulo 3: vete al mercado de esclavos y compra a tu mujer de nuevo. Y Oseas fue y compró a su mujer y le dijo: tú ya serás mía para siempre y no te irás más detrás de tus amantes. Y uno dice: wow, ¿y cómo Dios le pide a un hombre que haga algo así? Déjenme hacerles una pregunta: ¿y por qué es duro que Oseas se case con una ramera y no era duro para Dios casarse con una ramera? Porque tú y yo somos Gomer. Dios decidió casarse con una ramera que se iba detrás de sus amantes todo el tiempo. O tú nunca fuiste idólatra, o tú no eres todavía una persona que está luchando con los ídolos del corazón. ¿Acaso tú no le eres infiel a Cristo nunca? Mis hermanos, nosotros somos una ramera que Cristo rescató, que Cristo escogió desde la eternidad para ser su esposa y para unirnos con Él para siempre.
Ahora, esta ilustración del matrimonio tiene sus limitaciones porque no podemos reducir nuestra unión con Cristo a un asunto meramente legal. Y aunque esto escapa por completo a nuestro entendimiento, mis hermanos, es tal la unión del creyente con Cristo que en varios pasajes del Nuevo Testamento se nos dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos juntamente con Él, y cuando Él se levantó de la tumba el domingo de resurrección, nosotros resucitamos juntamente con Él, y cuando Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, nosotros ascendimos a los cielos y estamos sentados a la diestra del Padre en los lugares celestiales ahora. El problema es que todo eso sucedió hace como 2000 años. ¿Cómo es posible que los creyentes hayamos pasado por la experiencia, por esas experiencias juntamente con Cristo? Bueno, Pablo responde hasta cierto punto esa pregunta en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, a partir del versículo 3. ¿Qué dice Pablo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo allí, mis amadísimos hermanos? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo para que Él viniera a ser nuestro representante en lugar de la representación que todos teníamos en Adán al momento de nacer. Cuando tú naciste de tu mamá, Adán era tu representante, y por lo tanto el pecado de Adán en el huerto del Edén no solamente lo afectó a él, te afectó a ti. Tú pecaste en Adán. Cuando él pecó y Adán y Eva pecaron, nosotros pecamos en él. Es por eso que nosotros los seres humanos compartimos el estatus de pecador de Adán, y al mismo tiempo heredamos su inclinación pecaminosa. Voy a repetir eso otra vez. Cuando nosotros nacimos de nuestros padres, nacimos heredando el estatus pecaminoso de Adán. Sí, yo sé que los niños recién nacidos se ven tan lindos que se nos hace difícil pensar que son unos impíos. Pero realmente, mis amados hermanos, esos dulces niños nacen teniendo el estatus pecaminoso de Adán. Y no solo eso, déjenlo crecer. Y ustedes se van a dar cuenta muy rápido que también nacen con la inclinación pecaminosa de Adán. Déjenme hacerles una pregunta política, ¿verdad? Vamos a suponer que el presidente de Argentina le declara la guerra a otro país suramericano. No voy a mencionar ninguno para no tener problemas. Pero vamos a suponer que el presidente de Argentina le declara la guerra a otro presidente de un país suramericano. ¿Quién está en guerra? ¿El presidente o todos los argentinos? Todos los argentinos, porque cuando el presidente le declara la guerra a otra nación, él no lo está haciendo como individuo, no es un acto privado, él está actuando como tu representante, aunque tú no hayas votado por él, pero él sigue siendo tu presidente. Bueno, cuando Adán decidió rebelarse contra Dios, cuando Adán cometió traición cósmica al haber comido del fruto que Dios había prohibido, él lo estaba haciendo como nuestro representante. Pero gloria al Señor, mis hermanos, esa no es toda la historia. Fue también como nuestro representante que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo ascendió a los cielos. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 5. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Mis hermanos, este pasaje es tan importante que un teólogo del siglo XX decía que tú sabes si un hombre, un teólogo, es un buen teólogo si su Nuevo Testamento griego se abre solo en Romanos 5. Y Pablo dice en Romanos 5:12, a partir del versículo 17,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Así que de una forma que no podemos explicar, en el momento en que Cristo nos une consigo mismo por medio de la fe, todos nosotros compartimos esa experiencia juntamente con Él. Efesios 2. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué sigue diciendo el versículo 4? Pero Dios, bendito pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Todos esos beneficios vinieron a ser nuestros realmente al momento de creer, ¿verdad? Porque dice más adelante en Efesios capítulo 2 versículo 11, cuando no éramos creyentes, todos nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, todo eso viene a ser nuestro realmente en el momento de creer. Pero, mis hermanos, de verdad, por favor, traten de entender este concepto, porque es a veces difícil de agarrar. Todo eso vino a ser realmente mío cuando yo creí en Cristo, pero el Padre ya nos veía en Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya nos había elegido para que Él nos representara. Así que esto, en un sentido, en la historia ocurrió en el tiempo, pero en otro sentido esto ocurrió en la eternidad. Fue por el gozo puesto delante de Él que Cristo sufrió la cruz. ¿Y saben cuál es el gozo? Verte a ti salvo, lavado de tus pecados y seguro en Él. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos dieron esa gracia? ¿Cuándo fue? ¿El día que tú te convertiste? Había un paquete de gracia que Dios reservó para ti, si tú eres creyente, en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, en Cristo esa gracia ya estaba allí. Dice Calvino en sus instituciones, oigan qué hermoso, el evangelio no es otra cosa que Cristo revestido de su evangelio. ¿Oyeron eso? El evangelio no es otra cosa que Cristo revestido de su evangelio. Óiganme bien, mis hermanos, la buena noticia del evangelio no es que Dios regala ticket gratis para entrar al reino de los cielos. Ese no es el evangelio.
La buena noticia del Evangelio es que Dios nos regala a Cristo. Esa es la buena noticia. Cristo es la buena noticia del Evangelio. Y al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Todo. Dios nos ha dado vida eterna, dice Juan en su primera carta, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ser salvo, mis hermanos, es tener a Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de la compasión de Dios. Así que si tú tienes a Cristo, tienes el tesoro. Tienes el tesoro. ¿Y cuáles son algunas de las implicaciones de esta unión del creyente con Cristo? Ya vimos la centralidad de la unión con Cristo, el significado de la unión con Cristo. Veamos ahora, en tercer lugar, algunos de los beneficios de nuestra unión con Cristo. Algunos, porque me tengo que ir de Argentina en algún momento. Algunos de los beneficios de nuestra unión con Cristo. En primer lugar, es debido a nuestra unión con Cristo que somos justificados. Es decir, declarados justos en el tribunal de Dios por medio de la fe sola, como vimos en el mensaje de esta mañana. Pablo dice en el texto que citamos hace un momento, 2 Corintios 5:21, que los creyentes fuimos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabes cuál es la única justicia que Dios acepta en el cielo? La de Jesús. Óyeme, tú puedes hacer tu mejor esfuerzo. ¿Tú sabes lo que son tus buenas obras? ¿Algunos de ustedes han jugado Monopolio? ¿Quiénes conocen el Monopolio? ¿Saben lo que saben cuál es el juego, verdad? Bueno, ¿qué pasaría si un individuo llega a un banco aquí en Argentina con 1 millón de pesos en dinero de Monopolio? Y le dice al cajero, deposítame eso a mi cuenta. ¿Tú crees que van a llamar al gerente del banco para decir, aquí hay un individuo que va a hacer un depósito cuantioso? No, te llaman un psiquiatra. Porque ese dinero no vale nada. Nada. Si tú alguna vez has jugado Monopoly y tienes una sensación como de que tienes algo, tú no tienes nada. Nuestras buenas obras son dinero de monopolio en la presencia de Dios en el cielo. Esa moneda no circula en el reino de los cielos. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Dios mismo. Dios solo puede aceptar su propia justicia porque Él es perfectamente justo, y esa es la justicia que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. O como lo dice en Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y él está hablando allí de su pedigrí religioso. Dice Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún, me encanta ese aún, como me encanta ese aún. Él lo está escribiendo 30 años después de su conversión. Pablo está diciendo, hace 30 años yo conocí al Señor, y en aquel momento yo estimé todas mis buenas obras como nada, pero ahora 30 años después aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira, mi hermano, yo no sé si tú estás captando lo que estamos diciendo aquí, pero en los libros de contabilidad celestial, la justicia que está puesta a nombre tuyo es tan perfecta como la justicia de Dios, porque es la justicia de Dios. ¿Me estás oyendo eso? La que es de Dios por la fe. Así que el creyente ya no tiene que estarse preguntando todo el tiempo, ¿he llegado a ser yo lo suficientemente espiritual?
y lo suficientemente piadoso y lo suficientemente bueno como para ganarme el favor de Dios? Ya no vuelvas a preguntarte eso. La pregunta es: ¿qué tan bueno y justo es Cristo para que Dios lo acepte a Él y lo bendiga a Él? Porque nuestra vida quedó indisolublemente ligada a la suya por medio de la fe y solo por medio de la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Otra vez cito a Calvino: su justicia entierra nuestros pecados. La salvación que Él consiguió deshace nuestra condenación y Él se coloca ante nosotros con su dignidad, de manera que ya no aparezca ante Dios nuestra indignidad. Wow. Cristo se coloca con toda su dignidad entre nosotros y Dios, para que nuestra indignidad no aparezca y solo se vea su dignidad. Miren, mis hermanos, para que un creyente sea rechazado por Dios y termine en el infierno, Dios tendría que quitarle a Cristo su justicia. Y eso no va a pasar ni en 1000 eternidades. En segundo lugar, no solo fuimos justificados en Cristo, nosotros somos adoptados en Cristo. Yo preguntaba el otro día en un retiro de matrimonios que tuvimos este fin de semana, le preguntaba a los hermanos que estaban allí reunidos: ¿cuántos de ustedes son hijos adoptados? Y como 2 o 3 levantaron la mano ahí tímidamente. ¿Tú eres creyente? Tú eres un hijo adoptado. Tú eres un hijo adoptado. Todos somos hijos adoptados en Cristo. Todo lo de Cristo vino a ser nuestro por causa de nuestra unión con Él, y eso incluye la relación filial que Cristo tiene con su Padre. Nosotros disfrutamos ahora de esa relación. Eso fue lo que leímos hace un momento en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Una de las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo, dice: Dios nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Los creyentes fuimos aceptados por Dios el Padre al estar unidos a aquel que es el amado de su alma, y por causa de esa unión con el Hijo, nosotros llegamos a ser hijos. Pablo dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6 que es por causa de esa filiación con el Padre que Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dios envía el Espíritu de su Hijo a tu corazón para que tú puedas con confianza decirle: Padre mío, Padre mío. Es esa confianza que el creyente tiene con su Padre Celestial cuando ora. Es porque tenemos al Espíritu del Hijo en el corazón. Un pastor amigo mío se encontró con un amigo místico. Un amigo decía: estoy en un nivel tal que ya yo hablo con los árboles. Yo no sé, hay gente que son como tan altos de mente. Él le dijo: ¿tú sabes qué? Yo hablo con el que hizo al árbol. Y es mi Padre, mi Padre. Y yo vengo con confianza: Padre mío, yo necesito hablar contigo. Él es mi Padre. Y eso es porque yo estoy en Cristo. En tercer lugar, no solamente nuestra justificación, nuestra adopción, también nuestra santificación. Nuestra santificación es por causa de nuestra unión con Cristo. Dice Pablo que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría,
redención, justificación, santificación, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, dice Calvino otra vez. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Bueno, vamos a ver qué pensaban los reformadores. Dicen sus instituciones, y ojalá que alguien se motive a leer las instituciones de Calvino, dice que de este texto se deduce que Cristo no justifica a nadie sin santificarlo. Cristo no justifica a nadie sin santificarlo. Los beneficios van unidos por un vínculo permanente. Cuando Cristo nos ilumina con su sabiduría, también nos rescata. Cuando nos rescata, nos justifica, y cuando nos justifica, nos santifica. Dice Calvino, estas dos gracias no deben ser confundidas, pero tampoco deben ser separadas. La realidad de haber muerto con Cristo y de haber resucitado juntamente con Él es lo que nos permite andar en novedad de vida. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, ese viejo hombre dominado por el pecado ya no existe. ¿Oíste eso, mi hermano? Ese viejo hombre dominado por el pecado ya no existe. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Según a los Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es imposible que una persona tenga el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él y que su vida siga siendo la misma. Al unir nuestras vidas a la suya, el Señor Jesucristo, que mora en nosotros por su Espíritu, nos va transformando gradualmente de gloria en gloria en gloria en la misma imagen, según a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Aparte de que, yo no sé a ti, hermano, pero el hecho de saber que mi vida está unida a la de Cristo es un argumento muy poderoso para vivir en santidad. Pablo dice en su carta a los Corintios en el capítulo 6, precisamente para persuadirlos del pecado sexual, ¿no sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, Pablo está diciendo, tú estás unido a Cristo y vas a unirte con una ramera. Es un argumento potente, ¿verdad? Para guardarse en pureza. Cuando un creyente peca, lo hace en unión con Cristo. Esa unión no se separa momentáneamente. Joven, déjame decirte algo, y a los que no son tan jóvenes. Cuando estás viendo pornografía, ya sea en televisión o en internet, si tú eres un creyente, tus ojos están tan unidos a Cristo en ese momento como cuando estás leyendo tu Biblia. De manera que nuestra unión con Cristo es la base de nuestra justificación, es la base de nuestra adopción, es la base de nuestra santificación, pero también nos asegura con toda certeza nuestra resurrección y nuestra glorificación. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 20. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 20, dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias son las primeras cosechas. Dice, Cristo es las primicias de la cosecha, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó, el resto de la cosecha resucitará también. Puedes estar seguro.
Mis hermanos, podemos estar absolutamente seguros de que cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque ni la muerte puede quebrantar nuestra unión con Cristo. Cuando uno de los dos, mi esposa o yo, muramos, vamos a dejar de ser esposo y esposa. Porque esta unión es hasta que la muerte nos separe. La que tenemos con Cristo, ni la muerte. Es para siempre. Es eterna. Es por eso que Pablo contempla nuestra glorificación como algo que ya pasó. En la mente de Dios, Cristo siendo nuestro representante, eso ya pasó. Dice Pablo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. El mismo número de los predestinados es el mismo número de llamados. Y a los que llamó, a esos también justificó. El mismo número de predestinados es el mismo número de llamados, es el mismo número de justificados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El mismo número. Si Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para unir nuestras vidas a la de Cristo y transformarnos a su semejanza, podemos estar completamente seguros de que así será, mis hermanos. Lo más glorioso que habrá en el cielo es Cristo. Y lo segundo más glorioso que habrá en el cielo es que todos ya habremos sido transformados de tal manera que seremos igualitos a Él. No vamos a ser Cristos, es que nuestro carácter será como el suyo cuando estemos en su presencia. En conclusión, mis hermanos, lo que he tratado de explicar en este mensaje pudiera resumirlo en las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 11: Cristo es todo en todos. Cristo es todo en todos. Recuerda, la salvación no consiste en obtener algo que Cristo nos da. No. La salvación consiste en tenerlo a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ven cómo el Señor define la vida eterna en términos de relación, no en términos de tiempo. Algunos dicen, bueno, vida eterna es una vida que no termina nunca. No. Vida eterna es estar en comunión con Cristo. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tan consciente tú estás del hecho de que todas las bendiciones que Dios derrama sobre ti cada día lo hace únicamente por causa de tu unión con Cristo? ¿Qué tan consciente tú estás de eso? ¿Qué tanto te motiva a la gratitud y al gozo el saber que tu vida está unida a la de Él en esa forma? ¿O qué tanto te impulsa a vivir en una deleitosa, gozosa y santa comunión con Él? ¿Qué tanto tú dependes conscientemente de Él cada día? ¿Con cuánta frecuencia tú conversas con Él? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo me imagino al Señor Jesucristo ahí y uno ni dándose cuenta de que Él está ahí. El otro día hablando con una pareja, esto es muy práctico. Alguien puede decir, wow, esto fue un estudio teológico. No. Óyeme, esto es muy práctico. El otro día estaba hablando con una pareja que estaban peleados, el esposo y la esposa. Era por Skype. Y yo tenía que decirle continuamente, óigame, júntense por lo menos para yo verlo por la cámara, porque estaban los dos sentados, cada uno en una esquina. No, pónganse más pegados, que necesito verle la cara. Y yo les decía, ustedes están conscientes, tenían 24 horas peleando. Habían comenzado a pelear del día anterior.
Y yo le digo, ¿ustedes han estado conscientes de que todo ese tiempo que ustedes tienen peleando, Jesucristo, el Señor, ha estado en medio de ustedes? ¿Qué dice Pablo? Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Óyeme, Él no está hablando allí de la segunda venida. No es el Señor está cerca, ya pronto viene. No. Él está cerca porque Él está en ti, en mí. Si somos creyentes, Él está ahí. Si nosotros fuéramos conscientes de esa bendita presencia, cada día, ¿cómo serían nuestros matrimonios? ¿Cómo sería nuestra vida cuando estamos solos? Frente al televisor, frente a la internet. ¿Cómo seríamos nosotros también en medio de la aflicción? ¿Cómo enfrentaríamos la aflicción y el dolor? Porque, mis hermanos, ese es el Cristo que decidió dejar su trono de gloria y compartir nuestra humanidad para obedecer al Padre perfectamente en nuestro lugar. Y ese Cristo está allí continuamente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Cristo que calmó el mar en tempestad, el mismo Cristo que resucitó la hija de Jairo, el mismo Cristo que voluntariamente fue a la cruz para recibir una descarga de odio de parte de una humanidad caída y luego recibir la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Es ese Cristo el que estuvo de acuerdo con el Padre en unir su vida a la nuestra eternamente y para siempre, para que podamos ser justificados, declarados justos en el tribunal de Dios y disfrutar de una deleitosa, gozosa y santa comunión con Él. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es Juan capítulo 14. Es tan tierno el Señor, porque los discípulos están tristes, están oyendo de que Él se va, y Cristo les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. No se preocupen. Pero no solamente eso, dice: yo vendré a vosotros. Yo vendré a vosotros por mi Espíritu. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabes qué es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos? Mis hijos, no se entristezcan, que en lo que ustedes llegan al cielo, yo voy a traer el cielo a vuestro corazón. Lo glorioso del cielo es que allí está mi Padre y allí estaré yo. Pero en lo que ustedes llegan allá, mi Padre y yo vendremos a ustedes y haremos morada con ustedes. No es que solamente tenemos una casa en los cielos, una morada en los cielos. Es que Cristo trajo el cielo a nuestro corazón en lo que llegamos al cielo. Y todo eso por causa de nuestra unión con Cristo. Oh, mi hermano, ¿cuán a menudo tú le expresas tu alabanza y gratitud por todas las bendiciones que tú recibes del Padre por causa de Él, incluyendo la bendición de su perdón cuando pecas? Perdón cuando pecas. Oh, qué bueno es recordar que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño, depende del suyo. Qué bueno es recordar que su bendita sangre continúa limpiándonos de todo pecado cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Esto no debe llevarnos a tomar el pecado con ligereza, pero sí debe impulsarnos a seguir corriendo esta carrera con esperanza, con esperanza. No dejes de predicarte este evangelio, mi hermano, todos los días. No dejes de hacerlo. Recuérdate a ti mismo las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solo así vas a poder seguir luchando esta batalla de la fe hasta que llegues sano y salvo a la presencia de tu Señor. Bendito y alabado sea Cristo.
Glorias sean dadas a su nombre. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por haber revelado en tu palabra esta bendita doctrina. Gracias, Señor, porque tú querías que nosotros supiéramos esto. Oh Dios nuestro, ayúdanos, te lo rogamos. Ayúdanos a vivir a la luz de esta realidad. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos tener un vislumbre cada vez más claro de esta doctrina. Pero sobre todas las cosas, Padre bueno, ayúdanos a vivir a la luz de ella. Alabado sea tu nombre, Señor, y alabado sea el Cordero. Amén. Amén.